si me lo permite, un puntito con el tema que estábamos hablando, que estabas comentando de la visión que de alguna manera transmitimos, parece ser, especialmente las ONG, en ese imaginario colectivo en los países del norte. A mí me parece que hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales, y es que desde los años 90 para acá ha habido una despolitización brutal de algunas ONG, no todas, y que eso ha hecho precisamente que seamos de alguna forma, y en algunos momentos, y algunas ONG fundamentales, colaboradoras de ese imaginario colectivo, de ese asistir solo en las catástrofes, que finalmente solo eso es un imaginario, porque hacemos muchas más cosas, y sobre todo algunas intervenimos muy políticamente y nos organizamos muy políticamente en los países donde actuamos. Y luego, por otro lado, que este sistema tiene un montón de mecanismos que son la anticooperación viva, y es decir, que hace que, por ejemplo, esos países tengan una deuda externa tan brutal que sea imposible que nosotros impactemos de manera expresa, es decir, de manera muy tangible, con un impacto fuerte, porque tenemos un montón de factores, que luego intentaremos hablar un poco de eso, que afectan a todo esto, ¿no? Entonces, lo tenemos por un lado muy complicado y además nos vemos despolitizados. Creo que en eso de la deuda y del sistema financiero hay, como decir, una de las vertientes de la forma de coordinarse de las ONG. Hay muchas que han trabajado por una reforma, por otro sistema que no sea lo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Hay muchas que todavía luchan para la cancelación de la deuda. Hay menos, yo creo, que muy claramente cuando hay ejemplos como lo de Correa en Ecuador u otros que reclaman y actúan, revisar la deuda, controlar si efectivamente ese dinero se ha movido de aquí a allá y quién ha ganado de ese dinero, logra cosa que no se ha logrado en España y en Italia. En ese sentido, yo creo hemos hablado mucho a nivel de ONG de partenariado, de relaciones entre iguales, pero ha quedado mucho la idea que de un lado ayudas al otro, y eso en términos de deuda, en términos de lo que enfrentamos como situación financiera aquí, es claramente un sector donde de países como Ecuador, por ejemplo, podemos aprender en términos de acciones, de actuaciones aquí, y todavía no lo estamos haciendo. Y eso creo es una pregunta fundamental en el sentido, ONG de cooperación para el desarrollo son expertas de países subdesarrollados o que están en otros continentes, o de temas y de prácticas sociales que se pueden aplicar, actuar y renovar prácticas de activismo o de política aquí. Sí, un poco en relación. Yo precisamente quería comentar que, un poco al hilo de lo anterior, para mí existen muy distintos desarrollos. Comentaba el tema de los países desarrollados y los países subdesarrollados, ¿no? Para mí los países desarrollados, en una escala de valores desarrollados, estarían hiperdesarrollados, es decir, están desarrollados por encima de sus posibilidades, sin que me malinterpreten las palabras del presidente actual, ¿no? Entonces, ese hiperdesarrollo supone el subdesarrollo de otros países. Entonces, para hablar de educación para el desarrollo, hay que hablar también de que esos países suponen una lastra, nuestros países, una lastra para el resto de países subdesarrollados. Es decir, están subdesarrollados porque nosotros estamos hiperdesarrollados. Por eso muchas ONG ahora trabajan la educación para el desarrollo en términos de consumo. Es decir, cuánto consumimos en el norte de lo que supone para el sur, ¿no? Y de hecho muchos países, como está pasando ahora en Latinoamérica, están controlando precisamente esa imparable extracción de recursos por parte del norte, y eso le está permitiendo crecer, ¿no? Cosa que en África todavía, ahora que comentabas también con este dibujo el tema del desarrollo, es imposible, ¿no? Porque el consumo, la extracción de recursos en África por parte de esos países que supuestamente están desarrollados, pero que no están desarrollados, están hiperdesarrollados, pues supone esa pobreza, ¿no? Y ese no poder desarrollarse.
Aparte de que comentabas también el tema de los proyectos, muchas veces los proyectos que ha tenido instituciones a nivel europeo o instituciones a nivel occidental lo hacen desde el punto de vista de nuestro desarrollo, que como digo, para mí es imposible mantenerlo. Es decir, si nosotros llevamos nuestro estilo de vida a todos los países del mundo, el mundo se acaba en 2 días. Entonces, tener el concepto para educar al desarrollo de que existen distintos desarrollos y que de esos desarrollos depende mucho el desarrollo de un país u otro, me parece importantísimo, ¿no? Ok. En general no creo que vamos a ponernos de acuerdo sobre quién desarrolla a quién o cuál es el modelo de desarrollo o de economía. Creo que si estamos aquí es porque en muchos estamos bastante despistados sobre eso. Por lo menos eso es el marco de ese tipo de ponencia. No es mi ambición lograr aquí una definición de desarrollo mejor que otra, aunque tenemos varias críticas a cosas que estamos viendo. Lo digo solo para decir, mejor escucharnos sobre esas cosas que intentar lograr una definición tope. Solo me gustaría que el compañero, porque me chirría la palabra hiperdesarrollo, entonces como he notado en el discurso, lo ponéis como símil de consumismo, pues mi despiste que está comentando, me gustaría que me lo escribiese un poco, porque el desarrollo, no sé si lo relacionas con investigación. No. Para mí es más una cuestión de crecimiento económico o de infraestructura. Sí, es decir, nosotros, el hecho de que 40 millones de habitantes en un país haya 40 millones de automóviles, para mí ya... Era la palabra en sí, porque en mi definición de desarrollo ya apareció el hiperdesarrollo y me gusta más la... No, igual me la acabo de inventar, pero era un poco para que... No, pero es verdad, hay instrumentos con sus límites, pero como la huella ecológica, que te dan una idea de lo que es todavía basado en una sustentabilidad territorial y lo que es más allá, y entonces por definición con cierto modelo de desarrollo está comiéndose demasiado planeta para poder ser algo de humano en ese momento, y no por casualidad tiene características, le puedes llamar de hiperdesarrollo, de todas formas, de un desarrollo abnorme, pensando en los recursos que necesitas y el territorio a donde se aplica, norte de América y esa parte de Europa sobre todo, pero en ese sentido hablamos más de algunos centros y otras periferias en el mundo, seguramente en una zona como, bueno, si tomamos a Granada y pensamos en un desarrollo que es menos industrial, que es menos, digamos, baseado en lo que es el sector manufacturero, ahí todavía todos los influjos, yo creo, culturales, cuando hablamos en coches, por ejemplo, en número de coches o en polución de coches, o hablamos en modelo de agricultura, no quiere decir que una zona adentro de un modelo extenso industrial, aunque sea más de turismo o de agricultura, no tenga influjos culturales de esa zona. Y en ese sentido, el modelo de la huella ecológica por lo menos es pedagógicamente una forma de pensar en la sustentabilidad o menos, y entonces en el robo también que se actúa cada día, cada año, no por casualidad, se traduce en no sé decirlo en castellano, pero en inglés es el World Overshooting Day, no sé si eso suena. Prácticamente es la traducción de si efectivamente estamos consumiendo más planeta de lo que podemos consumir, y eso claramente es algo que tiene que ver con en el futuro que va a pasar, cuántos días del año efectivamente podemos vivir todos juntos sin consumir el planeta más allá de sus recursos renovables. Y cada año ese día en el calendario anual está bajando. Ya estamos en agosto. O sea, es una imagen que en términos de pensar a cómo se renovan los recursos naturales, ya la tercera parte es lo que necesitamos para seguir desarrollando como estamos desarrollando Norteamérica, Europa,
parte de China, etc. Y eso quiere decir a veces daños que tienen una, no solo años, sino décadas en el futuro para intentar una inversión de tendencia y una renovación de recursos. Ya que todos tendremos que hacer un cambio de mentalidad, ¿no? Educación es conservadora, yo transmito cosas buenas, y renovadora, ¿no? Solicito un crecimiento, un desarrollo, un cambio de nuestra forma de pensar, colaborar, actuar. Entonces, sí que siempre la educación tiene que ver con conservación y con mudanza de mentalidad. ¿Cómo la actuamos? ¿Cómo la facilitamos? Es porque llego con una información fantástica, desconocida antes, es porque solicito cierto tipo de actitud, es porque hay una acción que no solicita en términos de responsabilidad suficientemente participada para que pueda ser efectivamente vivida a nivel local. ¿Cómo se da ese cambio de mentalidad? ¿Y quién decide? Se mencionaban proyectos y quiero solo rápidamente compartir algunas de las informaciones que tengo. La podemos profundizar o no, solo para ser claro. Con otros 5 compañeros, entre creo 2010 y 2011, hemos revisado y visitado a todos los países de la Unión Europea para averiguar qué había pasado entre 2005 y 2010 con los fondos de la Unión Europea que están destinados a proyectos de educación para el desarrollo. Entonces, nada de cooperación, todo lo que se hace en educación. Quiere decir, un banco de datos con todo lo que son los elementos económicos, de contenidos, de grupos que trabajan en esos proyectos, pero también entrevistas con personas que lo actúan por parte de ONG, coordinadora de ONG a nivel nacional y ministerios en general, el Ministerio de la Educación formal y el Ministerio de Cooperación Internacional, o a donde no lo hay, los actores de la cooperación internacional. Entonces, por un lado, una imagen de cuánto se invierte y cómo se utiliza, y por otro, qué tipo de metodologías son más o menos eficaces en la percepción de los actores mismos. A mí me tocó también España, entonces hubo varias entrevistas y participación mía a eventos nacionales en ese tiempo, de 2010. Esa es la imagen de lo que pasa en Europa, y solo quería subrayar un elemento. Vais a ver que más o menos cada año Europa está invirtiendo en 27 países de la Unión Europea 30 millones de euros en educación para el desarrollo. Tanto poco se ve también aquí, pensando en qué tamaño tiene la financiación a un proyecto. Nunca se financia un proyecto al 100%. Se suele financiar al 50% en casos especiales, sobre todo con nuevos miembros de la Unión Europea puede ser más. Pero el tamaño promedio de financiación a un proyecto ha subido a 3/4 de 1 millón de euros. Entonces, cuando decimos que son 30 millones de euros y decimos que más o menos cada proyecto está recibiendo 500.000, 700.000 euros, a veces 900.000 euros, estamos hablando de algunas decenas de proyectos de cierto tamaño. O sea, eso es poco dinero tal vez comparado con proyectos de cooperación para el desarrollo, puede ser mucho dinero por proyecto de educación, sobre todo cuando lo pensamos adentro de 3 años. Y 3 años muchas veces es una práctica de 2 años. Quiere decir que cada uno de esos proyectos se realiza en varios países a la vez, pero quiere decir que a nivel local yo tengo centenas de miles de euros para actuar en un par de años. Aquí estáis viendo también que hasta el 2016 este dinero solo iba a ONG. Y a partir del 2017 también participan redes de autoridades locales, de ayuntamientos y de comunidades locales. Andalucía ha tenido un papel bastante protagónico en ese sentido.
claro, hay varias formas de aglutinar datos y esa es una de las menos accesibles, pero solo para dar una idea de cuántos temas se pueden encajar dentro de un proyecto de educación para el desarrollo. O sea, esa es la frecuencia, cuántas veces esos temas están abordados por diferentes proyectos de educación para el desarrollo. Los más, digamos, populares son la pobreza, los objetivos del milenio, que han sido como la Biblia, lo que no se podía no mencionar en cualquier proyecto de educación para el desarrollo en los últimos años y todavía por un par de años, y las políticas de desarrollo. Bastante mencionado, pero ya menos, el comercio internacional, cuestiones de democracia y derechos humanos, y primer, digamos, contexto geográfico prioritario, África. Mucho más que Asia, mucho más que América Latina, que todavía por España y Portugal es un continente importante. Pero a nivel de los países de la Unión Europea, cuando se habla de educación para el desarrollo, se habla en primer lugar de África subsahariana. Un poco en los últimos años más sobre los sistemas económicos globales y la dimensión ambiental, climate change, la dimensión de la sustentabilidad. Entonces, no sé exactamente qué definición, qué cartografía de desarrollo compartimos, pero eso es el tipo de traducción temática que le damos cuando hablamos de ONG y autoridades locales, trabajando con escuelas, trabajando en campañas de información, trabajando en proyectos locales de educación para el desarrollo. Y eso podría afectar a tantos grupos al mismo tiempo o prioritariamente a algún grupo. Vas a ver que la primera, digamos, cinco tipos de actores que se intentan implicar en esos proyectos es todo el mundo, campaña de informaciones. Y eso es bastante apoyado por la Comisión Europea. O sea, a la Comisión Europea le gustan cosas que puedan llegar a todo el mundo. Los políticos, los que toman decisiones. O sea, eso va muchas veces junto. Estoy haciendo una campaña general y adentro de esa campaña saco algunos materiales, algunas preguntas, algunas formas de presionar, se dice de hacer un trabajo de lobby, para que los que están en el Parlamento Europeo, en un gobierno, en varios sectores, tomen decisiones. Esa es una lógica. Otra lógica, no siempre junta a los proyectos, esa lógica en inglés se llama más de awareness raising, con una dimensión de lobby, concientización. Pero concientización en el sentido de una información muy general. Hay otro tipo de lógica que es más una lógica educativa, o sea, de proceso más activo. Y por ahí se ven más miembros de las ONG, o sea, hay todo un sector de capacity building que se dice, bueno, eso es un tema importante, todavía como ONG no lo compartimos suficientemente, vamos a formar nuestra propia gente o gente vinculada con el tipo de trabajo que estamos haciendo. Y obviamente los profes, las escuelas en general y los alumnos. Eso es, digamos, el sector de educación no formal y formal, a donde se producen materiales, por ejemplo, porque quieren, se produce metodología para hacer un trabajo más local. Llegan después aquí un grupo de colaboradores a veces de ONG, de gente que trabaja entre ONG y no, o que autónomamente, por ejemplo, Enterprise Service, que trabajan cuestiones vinculadas con esos temas, intentando vehicular narrativas, reconocer visiones a partir de los lugares que se suelen ayudar con la cooperación internacional. Eso para colocar un poco el tema, porque a veces hablamos de educación para el desarrollo como si fuera un sector. De hecho, hay por lo menos dos grandes ejes. La educación, muchas veces formal, y un público general con campañas más políticas, a donde después hay una posibilidad o menos de trabajar con actores como los que trabajan en los medios de comunicación o que trabajan más en trabajo social con jóvenes y vuelven entonces a, por ejemplo, educación no formal.
y no voy a hablar demasiado en números. Eso podría ser una forma de aglutinar 4 grandes ejes de forma de trabajar, que es, en primer lugar, eso amarillo es una forma de comparar a nivel total lo que está. Eso con una N que es rojo son los nuevos miembros de la Unión Europea, Europa del Oeste en general, y viejos miembros incluye a España también y son azules. Y ves que en general hay más un trabajo de campañas, de sensibilización, hay bastante trabajo de lo que se llama educación global, bastante activo en sus metodologías, no necesariamente transformativo en las relaciones con las instituciones educativas. Hay un poco de trabajo de relación pública, o sea, directamente enfocado sobre quien toma las decisiones, y hay muy poco trabajo de transformación de actores a diferentes niveles que puedan desarrollar nuevas competencias, nuevas habilidades. Pero es una forma súper abstracta, digamos, de aglutinar esos datos, solo para polarizar un poco el tipo de objetivo metodológico que pueden tener esos tipos de proyectos. Y eso sería un discurso sobre los métodos que se utilizan. Algunos son, ¿cómo decir?, lógica de proyecto. No puedes no tener un sitio web, no puedes no tener conferencias iniciales o finales, entonces algunas frecuencias son simplemente la rutina de los proyectos, pero digamos, se ve que ya hay también una rutina de cursos de formación, de producción de materiales, de organizar talleres y sobre todo de hacer campaña, trabajo de red y de montar, digamos, eventos públicos. Sería interesante por aquí, hay varias cosas que hablan de relaciones, por ejemplo, entre la universidad y las ONG, de actividades de investigaciones, y ese tipo de investigación, por una vez, podría ser una investigación coparticipada con actores que muchas veces no son los actores de las investigaciones que utilizamos a nivel académicos o dentro de la ONG. Hay una lógica que es muy particular, o sea, lo que es bueno, que es plural, de una lógica de ONG, se reproduce hasta el nivel del proyecto y por ahí muchas veces se pierde a veces. Hay muchos sitios web que se montan por un proyecto, por ejemplo, y que te hablan de una lógica poco de bienes comunes, por ejemplo, y también desde un punto de vista eficaz de llegar a hablar a mucha gente a través de medios compartidos. Y sitios que quedan totalmente muertos desde el comienzo o en el momento en que se acaba el proyecto. Quería solo darles algunas, digamos, informaciones cuantitativas, o por lo menos sacar una foto muy general de lo que pasa en Europa cuando se habla de educación para el desarrollo, porque sé que cada uno de nosotros tiene algunas experiencias específicas y puede ser totalmente en un sector, totalmente en otro. Es una lógica no muy democrática en este sentido. Por ejemplo, ese año, 2013, ese tipo de dinero se puede preguntar alrededor de septiembre. Y esa fecha de cuándo se puede preguntar es muy flexible. Hay años, y se ha visto, que se aglutinaban en un año el presupuesto de 2, porque de hecho no fue publicado un año ese tipo de oportunidad de solicitar ese apoyo financiero. Quiere decir, la Unión Europea, la Comisión Europea en ese sector es muy flexible en utilizar el mecanismo de financiamiento para elegir cuándo y cómo darlo, y en los últimos años se ha implicado un poco más en la interlocución, el diálogo con las coordinadoras que hay a nivel europeo entre los actores diferentes en ese sector, pero siempre con cierta lógica, yo diría más vertical, o sea, de empujar pocos proyectos financiados con ese tipo de monto y no necesariamente
acciones más puntuales. Hay en los años pasados un mecanismo que era bastante interesante a mi forma de ver, que era la Unión Europea reconocía en algunos países actores con más historia y más tamaño también como organización, y decía que esos actores podían ser actores locales en ese sentido, gestionar fondos que después se podían solicitar con, como apoyo financiero mucho más pequeño. O sea, tal vez yo puedo hacer una cosa muy interesante con 10.000 euros y no necesito 200.000. No sé gestionarlo, no sé exactamente, me preocupo con dinámicas que pueden surgir si solicito 200.000 euros. Y entonces, esa lógica que en inglés es de sub-granting, ¿cómo decir? Se subcontrata, pero se subcontrata no como en el sector, digamos, inmobiliario. Aquí la lógica tendría que ser mucho más democrática, en el sentido, me hago responsable, conozco bien, por ejemplo, Oxfam en Inglaterra o a Chipsy en Italia, de un cierto sector temático o metodológico, porque conozco los actores, ya tengo ese tipo de relación y soy responsable de la calidad de los proyectos de 10.000 o 15.000 euros que pasan por una gestión que es simplemente administrativa de ese tipo de actores. Puede parecer más burocrático, pero en realidad ha sido una época, una temporada de la Unión Europea a donde eso ha permitido una iniciativa local no necesariamente vinculada a esas grandes organizaciones. Al revés, con esta lógica, lo que no pasa por grandes organizaciones o por organizaciones que tienen ya un CV importante a nivel europeo, tiene necesariamente que ser confinado a nivel local. Lo que quiere decir que una situación como vive España, totalmente en la mano del tipo de trabajo que quiere hacer una comunidad. Y no hay que esconderte sobre ese tipo de cosas. Puede ser un trabajo sumamente condicionado por el tipo de poder político que está controlando, que está gobernando una comunidad. Entonces, todavía el tipo de inversión que se ha dado en ese sector, bastante aislado de otros sectores, pienso en el sector educación, como podría ser educación en derechos humanos o educación ambiental, y bastante enfocado en política de desarrollo, todavía nos habla de una relativa poca continuidad en muchos países de la Unión Europea. Tal vez el sector que más se ha impulsado tiene exactamente que ver con consumo, y es el sector de comercio justo. Y eso, cuando leemos las prioridades de la Comisión Europea, es exactamente lo que encaja perfectamente, digamos, en el tipo de sensibilización que le gusta. Pero es, pensándolo bien, un sector que da un testigo, que da una oportunidad de información, no necesariamente de transformación más radicales de la sociedad, como la que muchas ONG habían propuesto. Había cortado sobre una pregunta que era derechos que se habían denegado. Sí. Nada, que eso es la curiosidad, volviendo al tema de las preguntas que tenía yo, era sobre un derecho que me han denegado, si alguno de los compañeros había puesto o pensado en la educación, teniendo en cuenta la perspectiva de educación que se está tratando de poner aquí, ¿no? Y teniendo en cuenta las condicionamientos de Estamos cerrando, entonces tenemos que ser bastante breve. Vi que por varias personas era un poco una sorpresa. A mí, De todas maneras, yo quería añadir que esta tarde en los grupos de trabajo, en parte vamos a trabajar eso, o sea que vamos a hablar. Igual un poco una compañera a esa respuesta me ha dicho el derecho a la información, que me parece estar muy acorde con lo que dice el compañero, porque que nos priven el derecho a esa información, que nos ayuda un poco a crear un mundo mejor en el que la educación no suponga ese paso, pues igual sí puede ser un derecho que se nos priva, ¿no?
del que se nos priva, en ese pensamiento único de los medios de comunicación que no nos dan una información a veces que nos aporte esas perspectivas, ¿no?, diferentes. Pero no solo los medios de comunicación, también, como señalaba usted hace un rato, la educación puede ser de alguna manera formar, su objetivo es formar la identidad de un país. Entonces, formar la identidad de una ciudadanía implica muchas cosas. ¿Qué es lo que esos ciudadanos van a ver bien o mal desde un punto de vista moral, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista... ¿no? En ese sentido, el derecho a la educación representa los intereses de quién otorga esa educación, ¿no? Creo que hay una cuestión clave que es, todavía es posible ser maestro, ser profesor y pensar en una educación que transmite contenidos, aunque no es el tipo de pedagogía que enseñamos en la universidad y todos pensamos en una educación transformadora. El tema es cómo transforma esa educación, o sea, cuándo y sobre qué vamos a reflexionar. Y creo que todas las ONG que han trabajado en educación para el desarrollo llevan a la escuela y llevan aún más la educación no formal una idea muy crítica, o sea, de cuánto es importante tener diferentes perspectivas para fomentar un pensamiento crítico que es parte de esa responsabilidad civil. El tema es hasta qué punto podemos desarrollar eso simplemente informándonos sobre otro contexto y cuánto tenemos que trabajar eso en nuestra casa. O sea, lo difícil del pensamiento crítico no es tener ideas diferentes sobre los demás, es tener ideas y conciencia que hay diferentes percepciones de lo que soy yo. Y poner en discusión y profundizar mi propia conciencia de las diferentes, llamamos, identidades, factores que salen afuera, que comunican mi forma de ser. Y eso es un trabajo muy individual, ¿no? Porque requiere tu voluntad. No, eso es sumamente un trabajo social. Ese trabajo no existe como trabajo individual y desde un punto de vista filosófico, psicológico, todos los autores que yo respeto te dicen que nunca has sido solo. Te ha pensado solo tal vez como bebé omnipotente, pero nunca has sido solo. El hecho que te puede pensar es un hecho social, es un diálogo desde el comienzo. Y respetando ese diálogo estás más cerca de una forma de vida más plena. Entonces tienes que tener suerte de rodearte de buenas personas que sean sabias. De enterarte de cualquier mirada que está dialogando contigo, pero pensándola como una posibilidad de crecer en dos. Hay una fórmula, no sé si es tan expandida en España también, que es empatía. Se utiliza lo mismo. Ahora, empatía es clave en educación para el desarrollo. ¿Por qué? Porque yo digo aquí que me interesa lo que pasa en Mali. Y empatía dice, bueno, entonces como Granada es aquí y Mali es allá, yo voy en Mali y me pongo en el lugar del otro. En varios idiomas se dice en la piel del otro, en los zapatos del otro, en la camisa, en los... bueno, es algo físico casi. Si lo pensamos bien, eso es fundamental pedagógicamente para decir a las personas, puedes mudar de posición, puedes mudar de mirada, y hasta que no lo haces, no tienes conciencia de tu propia mirada. Pero también es bastante arrogante como postura. O sea, yo me pongo en tu piel. ¿Cuándo es posible? Yo tengo una relación muy buena con mi hermano. Conozco casi todo de mi hermano. Y nunca puedo pensar que yo puedo vivir y ver la vida exactamente como mi hermano. Creo exactamente porque es la persona que más bien conozco y sé que al final no coincidimos. O sea, nos queremos muchísimo, compartimos no sé cuántas cosas, pero tenemos algo de diferente. En la forma de sentir mismo, de mirar algunas cosas, de reaccionar a algunas cosas. Hay películas que vamos juntos los dos y hay otra que le digo, ven conmigo y me dicen, tal vez. Sí, pero precisamente eso, claro, la empatía no está solo en ser iguales, sino en reconocer las diferencias, ¿no? Y hay una perspectiva, que es la perspectiva de Bakhtin, que ha estudiado mucho Dostoyevsky, y se preguntaba cuando estamos leyendo Dostoyevsky, tú y yo, leemos el mismo texto, y la respuesta de Bakhtin es por supuesto no, por supuesto no. Y entonces él llama lo que llamamos empatía exotopía.
yo lo dejo ahí. Yo creo que ese reconocimiento que tiene Bakhtin, que cada vez un texto, una persona, un contexto es nuevo en la mirada, en la lectura de otra persona, pero que eso también, si tenemos conciencia de esos dos polos, muda a la persona que está leyendo y entonces es una dinámica, nos permite reintroducir en la educación la dimensión del conflicto. Yo creo que el gran tema transversal a la educación ambiental, por la paz, en derechos humanos, por el desarrollo, es el conflicto. Y el conflicto es la cosa que menos tenemos, que menos queremos reconocer en la educación. Si hay conflicto, hay una persona que es responsable por ese conflicto y se suele pensar una solución como esa persona se adapta o deja el lugar de conflicto. Pero pensándolo con Bakhtin, con una idea de exotopía, mi mirada muda encontrando otra mirada. Quiere decir, el conflicto no es el momento tópico de la violencia, es una tensión constante, más o menos, es mucho la mirada de Gandhi. Y eso me permite pensar el conflicto como uno de los momentos y tal vez el recurso más importante para el aprendizaje. Entonces reintroduce justamente la educación, que es a donde queremos también ciudadano crítico, una dimensión de nuestra vida que es como borrada, no aceptable, pero que muchas veces si la sabemos enfrentar, hablar, es el motor de los cambiamientos. Y ese desarrollo quiere decir también un cambio, reintroducir y pensar con la interculturalidad, mucho con la transmodernidad que nos sugiere gente como Mignolo, Quijano, con la colonialidad del poder, nos permite reintroducir eso a nivel local. Como tenemos que desarrollar la naturaleza, no la aceptamos por lo que es, la desarrollamos, también hay que desarrollar las personas. Y Vandana Shiva dice algo trágico, o sea, dejar sus condiciones de intimidad, de cercanía, de relación con la naturaleza. Eso yo no creo que lo vamos a entender así en un rato, pero es algo muy profundo, que te dice de algunas raíces culturales del trabajo que estamos haciendo y de la mentalidad del proyecto, porque el proyecto en ese tipo de crítica no tiene sentido. Y creo que ha sido la experiencia de muchísimos de nosotros. Tener amigos africanos, asiáticos, y uno dice, bueno, todo bien, pero el proyecto es de ustedes. Es una locura, es una enfermedad de ustedes. Y en nuestra casa yo creo eso tiene que ver con una idea de ciudadanía que le pedimos para que sea otorgada al gobierno local, al gobierno nacional, al gobierno europeo, o que reclamamos, que reivindicamos. Eso yo creo es el trato fundamental que en ese momento divide educación formal y no formal. En la formal nos habitúan a un marco a donde podemos pedir ese tipo de ciudadanía. En la no formal serán más condiciones en ese momento para reivindicarla, para reclamarla. Y creo que la educación formal no es condenada. Puede aprender de la no formal cómo reclamar ciudadanía. Claro, no en teoría, preguntándonos, con preguntas abiertas más que cerradas, reintroduciendo la realidad y los tipos de relaciones que tenemos a nivel local, pensando que el conflicto tiene ciudadanía en la escuela. Por eso yo creo que la dimensión de la interculturalidad y del conflicto es transversal y empuja la educación para el desarrollo a un diálogo mucho más cerca con educación para la paz, derechos humanos, ambiental, y que no tendríamos que tener diferencias metodológicas entre esos ejes diferentes. Bueno, yo quería hacer un pequeño apunte y una pregunta a tu intervención anterior de que has destripado los presupuestos de la Unión Europea para la educación, para el desarrollo. Una sería que no será que estamos contaminados de poner delante primero la educación, o incluso en este caso la educación para el desarrollo, y después de coletilla la transformación, y mucho menos la transformación real que tú decías, ¿no? Viendo un poco los presupuestos y la realidad con la que contamos, ¿no? Muchas veces ponemos primero la educación para, la educación en, la educación de, como bien de salvación, como una especie de religión que va a transformar todo. Y al menos en mi experiencia yo veo que es a partir muchas veces de esa preservación
rescatando, digamos, del movimiento ecologista, por ejemplo, esa preservación y esa transformación, rescatando del movimiento feminista, por ejemplo, o de derechos civiles, etcétera, etcétera, es a partir de esa transformación y esa preservación que nos empezamos a educar. Y muchas veces ponemos al revés, ¿no? El apellido donde verdaderamente debería estar lo sustantivo, que yo creo que es la transformación y la preservación. Y muchas veces el lenguaje es perverso, ¿no? Ponemos la educación para, y al final los cursos de educación, retomando eso que me decías, me parece importante, del conflicto y del dolor y de la concientización, parte de ese cuestionamiento personal y social. Y muchas veces los cursos se quedan en un título, una firma, el credencialismo que sufrimos todos, ¿no? Y todas. Y otra, te quería hacer una pregunta también, que es de esos presupuestos que nos has dado de la Unión Europea, quisiera saber, porque tú implícitamente nos has dejado claro un modelo de desarrollo, ¿no? Por lo menos los que estamos sensibilizados en el ámbito, solo ver los autores, ¿no? O sea, nos has dejado claramente un modelo. Entonces te quería preguntar, de esos presupuestos de educación para el desarrollo de la Unión Europea, ¿qué porcentaje se traduce finalmente, que me imagino muy minoritario, en un modelo de educación para el desarrollo transformador real? No tengo la respuesta en porcentaje. Yo diría minoritario. Yo diría minoritario, pero con respecto a lo que intentan hacerlo. O sea, creo que tenemos que tener claro los dos elementos. El resultado final, y el resultado final se puede averiguar también aquí en Granada, o sea, a dónde se ha transformado el sistema, pero también el proceso, y en ese momento me interesa más el proceso, y creo que es muy importante lo que estás planteando. No tenemos que pensar en reproducir, en dar informaciones en la escuela sobre cuestiones como ciudadanía o desarrollo, sino poner cuestiones claves que puedan fomentar un debate desde el comienzo, y pensar cuáles son las cuestiones que dividen. Yo creo que en ese momento a cierto nivel se debate, si no tenemos que votar todos, porque el voto es a partir de los 18 años. Si la renta básica no es algo fundamental para llamar a un sistema democrático. Esas cosas, ¿por qué las debatimos entre, digamos, los políticos y no se debaten en la escuela? Justamente porque no son las cuestiones a donde ya tenemos una doctrina, que pueden fomentar como 4 imágenes, ideas muy valiosas, diferentes, que te dejan ver cosas que los demás no ven. Para mí esa línea es una división, para mí esa línea confluye en una interculturalidad, muy bien.